Hola, hola, soy Alison y bienvenidos a mi página de YouTube, Cocinando con Alison. Hoy les voy a enseñar a hacer una comida coreana que se llama Omuktam. Es una comida callejera coreana que se come todo el año, pero especialmente cuando hace mucho frío, como el invierno. Y en mi otro video yo hice tteokbokki. También es una comida callejera coreana y se come con el omuktam, esta sopa, porque el tteokbokki es picante y esto es una sopa que es bien caliente, pero se lleva muy bien con el tteokbokki. ¿Ok? Ahorita le voy a dar una receta muy fácil para que ustedes también los puedan disfrutar en sus casas. Los ingredientes que voy a usar hoy son los pasteles de pescado. Yo fui al supermercado coreano y yo compré uno que está así, que está en los palillos, porque en Corea así se mira el omuktam cuando se come en la calle, porque es bien conveniente. Pero también hay otros tipos que vienen sin los palillos, esos también los pueden usar, no importa. Pero lo más importante es que ustedes puedan conseguir los pasteles de pescado. ¿Okay? Y también necesitamos un rábano. Así, este es rábano coreano, es bien dulce y lo vamos a usar para sacar el caldo. También necesitamos las anchoas secas. Esto también se puede comprar en los supermercados coreanos. Yo tengo otro video que introduzco los ingredientes coreanos que debes comprar en los supermercados coreanos, y uno de esos es esto, las anchoas secas, que es muy sabroso en los caldos. O sea, esto no se come, o sea, esto es solamente para sacar el caldo, pero esto lo vamos a usar hoy. Sal marina, sal gruesa. Yo uso esto en las sopas porque también esto es un poco menos salada y también me parece un poco dulce, que da un sabor muy profundo a las sopas. Pimienta, esto es salsa de soya regular, baja sodio y que puedes conseguir en cualquier supermercado. Pero esto es salsa de soya especial, que se usa especialmente para sopas. También esto, yo introducí este tipo de salsa de soya en mi otro video. Si puedes checarlos. Y la razón que usamos esta salsa de soya para sopas es porque es menos salada y también el color es más clara que los regulares. Y yo lo voy a mezclar así uno y uno para nuestra sopa, ¿ok? Pero si no pueden conseguir este tipo de salsa de soya, está bien. Solamente con esto y un poco más de sal podemos hacer nuestra sopa. Primero voy a preparar las anchoas secas. Esto voy a usar como 10 anchoas. Esto tienes que partir la barriga hacia la mitad para sacar el excremento de esta anchoa. Esto es así, se mira así, es negro y lo tienes que quitar, o si no se pone bien amargo el caldo, ¿ok? Entonces aquí partes la mitad y aquí, si miras esto, lo negro, solamente lo tienes que quitar, ¿ok? Ok, preparamos una olla como esto en el agua fría. Vamos a echar las anchoas secas que preparamos y los rábanos así en trozos grandes. Yo corté como 4 de esto. Esto también es para sacar el caldo. Y vamos a hervir el agua así. Voy a tapar. Ok, ahorita está hirviendo nuestro caldo. Y ahora cuando empiece a hervir, vamos a bajar a temperatura baja y vamos a dejarlo por lo menos 30 minutos. Ok, ahora vamos a sacar las anchoas. Vamos a dejar los rábanos, vamos a sacar solamente las anchoas.
Vamos a hervir el caldo. Vamos a echar salsa de soya, 2 cucharadas de salsa de soya regular y 2 cucharadas de salsa de soya para sopa. Y vamos a poner los pasteles de pescado. Vamos a dejar hervir. Ok, ahora vamos a probar el caldo para ver si necesitamos echar un poco de sal. Vamos a necesitar como una cucharada de sal y pruébalo para ver si necesita un poco más de sal y echas el sal al gusto, ¿ok? Vamos a hacer una salsa de acompañamiento, ¿ok? Salsa de soya, 2 cucharadas. 1, 2, una cucharada de vinagre y un poquito de gochugaru. Ahora le vamos a poner un poquito de pimienta. ¿Okay? Y ahora le vamos a echar un poco de cebollines para decorar. Esto es opcional. La sopa ya está lista para comer. Vamos a probar uno. Como que estamos en la calle de Myeongdong, en Corea. Así se come. Echas salsa de soya. Así comemos en Corea, en las calles. Está muy bueno. ¿Okay? Ok, esto fue mi receta de Omuktan. Espero que fue fácil de hacerlo. Y yo también espero que ustedes los puedan hacerlos en sus casas porque les prometo que les van a encantar. ¿Ok? Nos vemos pronto. 사랑해요.